Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestra transmisión. En nuestra emisión anterior dijimos que una evidencia de que Dios ha empezado el proceso de cambio en nosotros es porque empezamos a poner en orden nuestras prioridades. Tal vez lo recuerdes. Empezamos a definir mejor y de una manera más sabia lo que va primero y entendemos que Dios debe ir primero en nuestra vida por gratitud. Es decir, lo ponemos a Él en el primer lugar porque Él ha hecho muchas cosas por nosotros. Tanto ha hecho a nuestro favor que realmente Él merece el primer lugar en nuestra vida. Hoy seguiremos avanzando en el tema del cambio gradual que Dios va operando en nosotros de manera sistemática y para nuestro bien. Específicamente, hoy hablaremos del cambio en nuestra manera de pensar. Abordaremos 2 puntos esenciales: cómo es nuestra manera de pensar y por qué debemos cambiarla a la luz de la palabra. Si quieres aprender cómo es que Dios puede cambiarte permanentemente y hacerte la persona que realmente debes llegar a ser, trae tu Biblia y dispón tu corazón para aprender estas verdades. Cuando de cambio se trata, muchos de nosotros intentamos cambiar desde lo que nosotros consideramos que nos hará mejores personas. Es decir, que intentamos cambiar hábitos, costumbres, amistades, rutinas. Algunos cambian su dieta, otros cambian su manera de distribuir el tiempo, la manera de vestirse, de hablar, la manera hasta de peinarse. Hábitos que no son benéficos como el consumo de tabaco o bebidas alcohólicas. Cambios drásticos, muchas veces que nos hagan diferentes. Sin embargo, de manera frustrante y gradual, nos damos cuenta de que nuestro esfuerzo no rindió el fruto esperado. El ímpetu baja, la motivación se acaba, tristemente regresamos al principio y volvemos a hacer lo que éramos antes. Y eso nos desanima por completo. La pregunta lógica es, ¿por qué no logramos el cambio permanente? Bueno, la razón por la que el cambio no es permanente en muchas personas, incluidos nosotros, es porque queremos luchar con cosas que ya están muy arraigadas en nuestra vida. Hábitos, costumbres, rutinas, ideas que no son fáciles de arrancar de la noche a la mañana. Muchos de nosotros equivocamos el procedimiento intentando cambiarnos a nosotros mismos desde nuestras fuerzas. Salvo casos verdaderamente excepcionales de fuerza de voluntad y constancia, la Biblia dice que el cambio verdadero y permanente se opera en nosotros cuando Dios cambia nuestra manera de ser y de pensar. Tal vez lo recuerdes, pero por si no, ubica en tu Biblia Romanos capítulo 12, que vimos en la emisión anterior, versos 1 y 2. Pablo dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada, porque así es como se le debe adorar. El verso 2 enfatiza: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, y así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Solamente Dios puede cambiar nuestra manera de ser y de pensar. Así, entramos directamente en el primer punto de nuestra charla. ¿Cómo son nuestros pensamientos? Alguien dijo con total certidumbre: nosotros somos lo que pensamos. Somos el resultado de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, costumbres y hábitos. Todo eso se produce en nuestra mente, voluntariamente, a partir de una orden racional, o involuntariamente, a través de un estímulo externo. El pensamiento humano es complejo y tratar de definirlo así apresuradamente es hasta irresponsable, ya que el pensamiento de las personas tiene una serie de características en las que algunos vamos a
coincidir, ser muy parecidos, y otras en las que resultaremos totalmente diferentes. Cuando nosotros tomamos una decisión, cuando realizamos un cálculo mental, cuando reflexionamos sobre temas que tienen que ver con la vida, la política, la justicia, fe, la ética, la moral, etc., estamos utilizando diferentes procesos mentales, los cuales se guían por diferentes lógicas e incluso involucran distintas partes de nuestro cerebro. Por lo general, van de la mano de otros procesos mentales que tienen que ver con las emociones y están generados y regulados por una parte del cerebro llamada sistema límbico. Bueno, todo esto significa que los pensamientos siempre están teñidos por la emocionalidad. No son ajenos a los sentimientos. Muchos de ellos están relacionados con nuestras emociones. Todo tipo de obra artística o científica se forma a partir de un pensamiento inicial que se comienza a desarrollar y a complementar por otros pensamientos. Los pensamientos entonces son ideas, recuerdos, creencias en movimiento que se relacionan entre sí. Por lo anterior, nosotros debemos poner especial atención y cuidado a nuestra manera de pensar, para que Dios pueda ayudarnos a mejorar nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir. Por esto, la palabra de Dios nos guía y aconseja para mejorar nuestra percepción de la vida desde su perspectiva, la perspectiva bíblica. Nuestra mente puede y debe ser renovada para percibir el mundo que nos rodea desde una perspectiva mucho más amplia y mejorada. Tal era el conocimiento y la certeza que tenía el escritor de los Proverbios cuando escribió en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En la manera de pensar hebrea, el corazón está vinculado directamente con la mente, con los pensamientos. Así es que este pasaje podría leerse también: sobre toda cosa que tiene importancia, dale importancia a tu manera de pensar, porque de ella se derivará tu conducta de vida. En Isaías 26, capítulo 26 y verso 3, la palabra de Dios dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En el Nuevo Testamento Pablo lo dice de esta forma en Filipenses 4 y versículo 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, piensen en esto. Como puedes ver, todos somos libres de pensar, por así decirlo, lo que queramos. Pero también la Biblia nos enseña que somos responsables por el resultado o el producto de nuestros pensamientos. Esto nos introduce directamente al segundo punto de esta charla: ¿por qué debemos de cambiar nuestros pensamientos? Bueno, hay pensamientos que definitivamente no ayudan, que no producen, que son nocivos, que nos llevan a conclusiones equivocadas. Son pensamientos mezquinos, de orgullo, de temor, pensamientos de ira, de resentimiento, pensamientos que nos perturban, nos mantienen en ansiedad y o en depresión. Por lo que generan en nosotros y el daño que nos causan, lo mejor es sacarlos de nuestra mente por nuestro propio bien. Porque nuestro ser es complejo e interconectado
Debemos entender entonces que todo guarda relación y todo debe ser atendido correctamente. Si descuidamos una parte por atender otra u otras, perderemos balance y tarde o temprano el desequilibrio será evidente. Así lo veía Pablo cuando escribe en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Escucha esto. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo se conecta con la mente y ésta con el espíritu. Lo creamos, lo veamos, lo entendamos o no. Una afectación emocional puede tener consecuencias físicas y espirituales. El prolongado dolor en el cuerpo disminuye nuestra capacidad emocional, intelectual y espiritual. La opresión espiritual tiene manifestaciones físicas y emocionales visibles. Y como ya lo dijimos, los pensamientos son el resultado de lo que percibimos. Hay cosas, personas y situaciones que nos influyen cotidianamente, positiva y negativamente. Algunas veces lo notamos y otras veces no lo percibimos. Pero la influencia que recibamos irá moldeando y definiendo nuestra persona favorable o desfavorablemente. Pablo, conocedor de este peligro, le escribe en su primera carta a Timoteo de esta forma a su hijo amado en la fe. Primera carta de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, es decir, lo que crees, lo que sabes, lo que piensas. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Ten cuidado de ti mismo y de lo que crees o lo que piensas. Algunas veces no podemos evitar que ciertos pensamientos lleguen a nuestra mente. Algunos son tan intensos que nos perturban, nos afectan, nos desestabilizan. Por eso es que Pablo está diciéndole a Timoteo: ten cuidado, date cuenta de lo que estás pensando. Analiza tus pensamientos en base a la palabra de Dios. Tienes responsabilidad por lo que piensas delante de Dios y puede ser una influencia positiva o negativa a los que te escuchan. Quisiera compartirte un ejemplo de cómo los pensamientos pueden afectarnos y afectar nuestras relaciones con los demás. Vamos a tomar como ejemplo los pensamientos de ira. La ira es una emoción básica y universal que nos afecta por igual a todos, chicos y grandes. Y al igual que el resto de las emociones, está sujeta a nuestros pensamientos. Por ello, no todos vivimos de igual manera las situaciones, ni todos las digerimos de la misma forma. Unos percibimos una cosa, otros percibimos otra. Las personas con ira son aquellas que se llenan de enojo en su máxima expresión. La ira es el enojo potencializado y manifestado agresivamente de manera física, verbal o emocional. La ira es incontrolable y una vez que ha estallado y va bajando, el resultado en quien la detonó es sentimientos de culpa por lo que se hizo o lo que se dijo. Los pensamientos asociados a la ira, por ejemplo, son pensamientos como los de deberías de. Esto quiere decir que a veces
estamos juzgando continuamente el comportamiento de los demás, basados en un conjunto de reglas de cómo debería o no debería actuar la gente que nos rodea. Así, pensamos que las personas que se comportan de acuerdo con nuestras normas son buenas o son aceptables. Por ende, las que no están equivocadas o son malas, son rechazables. Damos por sentado que la gente debe conocer y aceptar nuestras reglas, y cuando ellos las rompen, lo interpretamos como una ruptura deliberada de lo que es correcto. Bueno, como lo verás, este es un serio problema. Una estrategia para combatir este tipo de pensamiento, el deberías de, es ponernos en el lugar de la otra persona. Se llama empatía. Otro pensamiento derivado de la ira son los condicionales. Si tú, si haces, si me, etc. Pensar de manera condicional es, bueno, si me quisiera, saldría conmigo a pasear. Si fuera un buen amigo, me prestaría su coche. Si de veras le importo, me visitaría o me llamaría. Si ellos ya valorasen mi trabajo, me darían un mejor sueldo, etc. Lo cierto es que no siempre los demás van a satisfacer nuestras necesidades totalmente. Por ello, y por nuestro bien, sería más adecuado pensar que cuando alguien no actúa como esperamos, no significa que no nos aprecie, que no nos tenga en cuenta, que no le importemos. Debemos entender que las necesidades de los demás son tan legítimas como las nuestras y que podemos negociar las cosas para lograr nuestros objetivos. Permíteme terminar estos ejemplos relacionados con la ira, con estos pensamientos, vamos a llamarle culpabilizadores. Cuando alguien nos ha hecho daño, le echamos la culpa a esa persona por lo que estamos sufriendo, por la molestia que tenemos. Nos enfadamos, sentimos ira cuando esto no ha sido bien canalizado, porque el responsable de nuestro sufrimiento es esa persona. El problema es que estamos responsabilizando a los demás de nuestra ira y, además, creemos que todo el mundo deliberadamente podría hacernos sentir ira. Estas formas de pensar que hemos revisado, todas pueden modificarse, puesto que son aprendidas. No nacimos todos pensando así. Como dijimos al principio, el pensamiento es complejo. Los sentimientos entran en juego. Las ideas se van entretejiendo. La influencia, las percepciones. Necesitamos un equilibrio. Necesitamos tener un punto de referencia para poder identificar en nuestros pensamientos, ¿esto que estoy pensando realmente es así? ¿Realmente es como yo digo las cosas? ¿Esto que yo pienso glorifica a Dios? ¿Estaré teniendo una percepción equivocada en mis conclusiones? Muchas veces nosotros entretejemos ideas, razonamientos, sentimientos y llegamos a conclusiones muy equivocadas. Eso nos daña y puede dañar a los demás. Cuando nosotros entendemos que si cambia nuestra manera de pensar, cambiará también nuestra manera de vivir, entonces comenzaremos a dejar que Dios mantenga ese proceso intencional que Él tiene hacia nuestra vida de cambiarla permanentemente. Si Dios ya ha empezado el proceso de sanidad en tu vida y lo está desarrollando, si tú has empezado a dejar que tus prioridades puedan ser modificadas poniéndolo a Él en primer lugar, como conclusión yo quisiera decirte
que le pidas a Dios que Él cambie tu manera de pensar. Con todo respeto quiero decirte que no todo lo que tú piensas está mal. No todo lo que pensamos todos está mal. Simple y sencillamente, Dios dice en su palabra, porque mis pensamientos no son como sus pensamientos. Hay una brecha enorme en nuestra limitación y percepción de la vida con la manera en que Dios piensa y define las cosas. Sin embargo, Él es tan bueno que pone a nuestra disposición la capacidad de ver lo mismo que Él, sentir lo mismo que Él y estar por encima de cualquier circunstancia como lo está Él. ¿Te gustaría experimentar esto en tu vida? Oremos para pedirte. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias porque nos permites entender a la luz de ella que necesitamos un cambio. El cambio es bueno, el cambio es benéfico y muchas veces es necesario, especialmente en el área de nuestros pensamientos. Cuando estamos teniendo pensamientos que no son generosos, que no son productivos, que no te traen honra y gloria, que no son necesariamente de bien, que nos afectan, que nos perturban y que afectan a otras personas. Por amor de tu nombre, te pedimos humildemente, cámbianos por medio de tu palabra. Ayúdanos a asimilarla, llénanos de la persona de Cristo en nosotros mismos, para que podamos ver la vida como la ves tú. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos que nos escuchan por primera vez, tal vez mucho de lo que hemos hablado en esta charla coincidas y estés de acuerdo, y en otras cosas definitivamente no sea tu punto. Quiero animarte para que el día de hoy tú puedas revisar con toda honestidad la necesidad que tienes de acercar tu vida a Dios. Quisiera animarte para que tú y Él tengan hoy una conversación, un diálogo verdadero y honesto. Si por alguna causa lo has excluido, alejado o mantenido lejos de tu vida, te animo para que hagas la paz con Él. Dios te ha estado buscando todo este tiempo. Él desea sanarte, cambiarte y darte una mejor perspectiva de vida. Tal vez puedas reconocer algunos errores y pedirle perdón, arrepentido, arrepentida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ábrele tu corazón a Cristo y deja que Él, por medio de su palabra, renueve tus pensamientos y todo tu ser. Te felicito si esa es la decisión que has tomado desde ahora. Nos vemos en nuestra próxima emisión.